Buenas tardes, Magíster. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Brigida Yanara Flori Puyupaxi. Este video presentaré una parte importante de la historia del Ecuador de la etapa de la independencia, visitando el Museo del Cera Alberto Mena Camaño, ubicado en el centro histórico de Quito. En esta escena podemos observar a los patriotas quiteños reunidos en una de las casas del centro histórico planificando lo que sería el primer grito de la independencia del 10 de agosto de 1809. Estas figuras de cera representan personajes como Juan Pío Montúfar, Juan de Dios Morales y Manuel Quiroga, hombres ilustrados que creían que firmemente en la libertad y la justicia. Ellos reunieron en secreto para escribir la Acta de Independencia, un documento que expresaba el deseo del pueblo de gobernarse por sí mismo y poner en fin el dominio español. Este momento simboliza el inicio de un largo proceso de lucha que marcaría el nacimiento de un nuevo país y el Ecuador libre y soberano. En esta escena se observa un sacerdote en un altar barroco en una decoración típica de la iglesia coloniales de Quito. Este espacio representa fuerte influencia de religión católica durante la época de la independencia. En este tipo de iglesia tenía una presencia muy importante en la vida social y política del país. Muchos sacerdotes apoyan las ideas libertarias, mientras que otros se mantuvieron fieles a la corona española, lo que se provocó grandes divisiones dentro del pueblo. El altar tallado y los símbolos religiosos nos recuerdan cómo la fe y la cultura están profundamente unidas, incluso en medio de los conflictos que marca el inicio de la libertad del Ecuador. En esta escena podemos observar a varios personajes de la alta sociedad quiteña reunidos en una casa colonial. Las figuras representan notables criollos y patriotas que discutían en secreto sobre las ideas de libertad e igualdad que llegaban desde Europa y otras colonias de América. Estos encuentros eran muy arriesgados, ya que cualquier señal de rebeldía contra el poder español podía ser castigada con prisión o incluso con la muerte. Sin embargo, el deseo de independencia era más fuerte que el miedo. Fue una de las reuniones como esta donde nació el espíritu de la libertad del pueblo ecuatoriano. Los trajes elegantes, los muebles y la decoración muestran cómo vivía la clase ilustrada en la época, que fue principal impulsadora de los primeros movimientos independentistas. En esta escena se puede ver a dos hombres quiteños conversando en una sala de estilo colonial. Sus expresiones y la postura formal reflejan la seriedad y el riesgo de las decisiones que estaban por tomarse. Uno de ellos sostiene un documento símbolo de los planes y acuerdos que se elaboraron en secreto para dar inicio al movimiento de la independencia. Estos espacios privados, lejos de la mirada de las autoridades españoles, los patriotas discutían ideas de libertad y justicia y soberanía. En esta escena podemos ver a los líderes del proceso independentista vestidos con uniformes militares de gala, reunidos en una mesa de trabajo. La ambientación muestra el momento en que los libertadores planifican las estrategias políticas y militares para asegurar la independencia definitiva del Ecuador. Entre los documentos y libros que aparecen sobre la mesa se simboliza la importancia del conocimiento, la diplomacia y la organización para lograr un país libre. A su alrededor, los guardias permanecen firmes, representando la disciplina y el compromiso de los soldados que participaron en la batalla por la libertad. Esta recreación nos hace imaginar los días previos a la batalla del Pichincha, cuando cada decisión significaba un futuro de toda una nación. En esta escena observamos a dos personas del pueblo quiteño representando la vida diaria a los habitantes comunes durante la época de la independencia. Sus vestimentas sencillas elaboradas con tejidos andinos muestran la humildad y el esfuerzo del pueblo trabajador que sostenía la economía local. Mientras que los criollos y militares discutían las ideas libertarias, la gente del campo y de los barrios populares continúan con sus labores diarias, cultivando, tejiendo y comerciando para sobrevivir. Aunque no, em, aunque no empuñaron armas, su papel fue fundamental
porque mantuvieron viva la cultura de la identidad del Ecuador en medio de los cambios políticos y sociales. En esta escena se observa a varios religiosos o educadores reunidos en un claustro colonial, símbolo de la gran influencia que tuvo la Iglesia de la sociedad quiteña durante los años previos a la independencia. Los colegios y conventos fueron los principales centros del conocimiento donde muchos jóvenes aprendieron filosofía, historia y política. Algunos sacerdotes y maestros comenzaron a difundir las ideas nuevas sobre la libertad y los derechos del ser humano, inspiradas en la revolución de América y Europa. Gracias a ello, las ideas de independencia y soberanía comenzaron a expandirse silenciosamente, presentando el cambio para los acontecimientos del año 1809. En esta escena se observa una representación de la Batalla de Pichincha, uno de los enfrentamientos más decisivos en la historia del Ecuador. Al fondo se aprecia una pintura que muestra el paisaje quiteño de la época, mientras que al frente destacan los dos cañones y una figura de un soldado patriota con uniforme militar. Esta imagen simboliza el valor y sacrificio de los combatientes que lucharon el 24 de mayo de 1822 por liberar a Quito del dominio español. La batalla se libró en las faldas del volcán Pichincha y se selló la independencia de nuestra nación. El soldado en pie representa a los héroes anónimos, aquellos que con coraje enfrentaron al ejército realista para hacer posible el sueño de libertad. Los cañones son testigos mudos de una época donde el destino del país se forjaba entre el humo de la pólvora y el eco de las ideas patrióticas. En esta escena se puede apreciar a varios personajes reunidos en el despacho rodeado de libros. Un lugar simboliza el conocimiento, el pensamiento ilustrado en la época. Aquí representan los encuentros entre los criollos, religiosos e intelectuales que discutían sobre las ideas de libertad, justicia y gobierno propio. Estos hombres y mujeres eran parte de la élite quiteña educada que había tenido acceso a textos europeos sobre los derechos humanos y las revoluciones de la independencia. En este ambiente nacieron muchas de las ideas que impulsaron el primer grito de la independencia de 1809, cuando por primera vez se proclamó la intención de romper el dominio español. En esta escena se recrea el momento solemne de la proclamación del primer grito de la independencia que ocurrió el 10 de agosto de 1809 en la ciudad de Quito. Aquí podemos observar a una representante de la Junta Soberana del Gobierno pronunciando su juramento frente al pueblo quiteño. El gesto de su mano levantando simboliza la determinación y el compromiso con la libertad, mientras que los libros sobre el atril lo representa el conocimiento de la ley y la búsqueda de la justicia. El salón, decorado con cortinas rojas y bancos de madera, transmite de la seriedad y el respeto de aquel instante en que por primera vez se declaró la voluntad de autogobernarse, sin dominio español. En este hecho marcó el inicio de un largo camino hacia la independencia definitiva y convirtió a Quito en luz de América por ser la primera ciudad del continente en rebelarse contra el poder colonial. En esta escena se desarrolla en una casa tradicional del centro histórico de Quito, similar a aquellas que se llevaron a cabo las primeras reuniones de los patriotas quiteños. Podemos observar a varios personajes vestidos con trajes elegantes conversando en torno a acontecimientos políticos que marcarían el destino del país. Estos espacios privados, lejos de las autoridades españolas, los criollos y pensadores quiteños intercambiaban las ideas sobre la libertad, justicia y autogobierno.
Fue en lugar como este donde se gestaron los planes para el primer grito de la independencia. La ambientación con el patio de los balcones y la arquitectura colonial nos transporta a una época en la que entre debates nació el sueño de un Ecuador libre y soberano. En esta escena recrea uno de los hechos más dolorosos en la historia del Ecuador, la matanza de 2 de agosto de 1810. En esta fecha, el pueblo de Quito intentó liberar a los patriotas que habían sido encarcelados por las autoridades españolas tras el primer grito de la independencia. Sin embargo, el intento fue brutalmente reprimido. Los soldados realistas asesinaron a los prisioneros dentro del cuartel y luego la violencia se extendió por las calles de la ciudad. En la escena se puede observar el caos y el sufrimiento de aquel día, como es decir, los cuerpos tendidos en el suelo, soldados atacando y el dolor de las familias que presentaron la tragedia. En este acto de crueldad no detuvo el deseo de libertad del pueblo quiteño. Al contrario, la sangre derramada fortaleció la causa de independencia y transformó a los mártires del 2 de agosto en símbolo de valentía, resistencia y amor por la patria. Gracias.